Muy bien, hermanos, como dije, vamos a estar estudiando el capítulo 13 y este capítulo contiene 3 párrafos. En el primer párrafo, y es la metodología que hemos estado llevando, hemos estado tomando párrafo por párrafo y dividiendo el contenido y estudiando el contenido de cada uno. Y en estos 3 párrafos podemos ver en el primero una definición de la santificación. Una definición de la santificación. Y luego en los párrafos 2 y 3 se nos presentan los distintivos de esa santificación. Vamos a iniciar en el párrafo número 1. Vemos una definición de esa santificación. Dice el párrafo 1: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay mucho en ese párrafo. Podemos dividir este párrafo en 6 partes. Y lo primero que vemos, que se nos presenta en este párrafo, son los sujetos de la santificación. ¿Quiénes son aquellos que son santificados? Dice, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En otras palabras, la santificación ocurre solo en aquellos que han sido nacidos de nuevos y que son hoy hijos de Dios. Ellos son los que son santificados, los hijos de Dios, los que han recibido su espíritu, aquellos que han sido regenerados en virtud de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pablo, en su saludo a los romanos, ahí en el capítulo 1, verso 7, si quieren vayan allá para que vean cómo expresa esto en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 7, Pablo dice, a todos los amados de Dios, Romanos capítulo 1, verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Quiénes son los que son llamados a ser santos? Según este pasaje, aquellos que tienen a Dios como Padre. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los sujetos de la santificación son los hijos de Dios, los que han sido llamados a ser santos, a crecer en santidad, son los hijos de Dios. Bueno, se nos presenta los sujetos de la santificación, luego se nos presenta el fundamento de esa santificación. El fundamento de esa santificación. Dice allí, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados. En virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, la base o el fundamento de la santificación de los hijos de Dios, de ese crecimiento en la imagen del Señor Jesucristo, se da en virtud o fundada o sobre la base de la obra de Cristo Jesús, de su muerte y de su resurrección. No son nuestras obras,
no son nuestros méritos, no son nuestras virtudes, la base de la santificación. Nosotros somos llamados a ser santos, crecemos en santidad sobre la base de la obra de Cristo Jesús, específicamente su muerte y su resurrección. Se nos presenta a los sujetos de la santificación, los hijos de Dios. Se nos presenta la base de esa santificación, la muerte y resurrección de Cristo. En tercer lugar, en ese párrafo 1, vemos la naturaleza de esa santificación. La naturaleza de esa santificación. Dicen los escritores de la confesión, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud. Son aún más santificados de un modo real y personal. ¿Qué quieren decir los escritores de la confesión con esto, de real y personal? Bueno, ellos quisieron dejar bien claro que ese cambio que se efectúa en el creyente es un cambio que no es un cambio aparente, no es un cambio solamente externo, no es un cambio de apariencias, es un cambio profundo, es un cambio real, es un cambio que aborda todo el ser. Todo lo que somos es afectado por esto. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros propósitos, alma, cuerpo, todo lo que somos es afectado por esa obra de Cristo en la cruz, que es la base de nuestra santificación. Es real, es completa, abarca todo el ser. No es solo una apariencia externa, es un cambio profundo que viene en el interior del hombre y que se manifiesta en el exterior. Afecta a todo lo que somos. Es un cambio real, es un cambio personal. Y luego de presentarnos esa naturaleza de la santificación, entonces ellos pasan a hablarnos de los medios a través de los cuales esa santificación se lleva a cabo. Nos dice que los medios de la santificación son la palabra y el Espíritu. Dice, por medio de su palabra y Espíritu que moran en ellos. Los escritores de la confesión nos quieren dejar claro la necesidad y la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Porque es esa palabra que bajo la influencia del Espíritu Santo se convierten en el medio para la santificación del creyente, para ese progreso en santidad, ese crecimiento en la imagen de Cristo en nosotros. La palabra de Dios, la influencia del Espíritu. Vayan a Juan capítulo 17, verso 14. Un texto clásico, muy conocido por nosotros. Juan 17, verso 14. Dice allí nuestro Señor Jesucristo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, repite una vez más, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Es la palabra de Dios el medio designado por Él para crecer en santidad. Pero noten que los escritores de la confesión presentan a la palabra y al Espíritu juntos, porque es necesaria la influencia del Espíritu Santo.
Vayan a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Allí se nos presentan ambos juntos como ese medio de santificación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13, dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Aquí el apóstol nos habla de aquellos que son los sujetos de la santificación, aquellos que han sido escogidos desde el principio para salvación. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. El Espíritu y la verdad son los medios designados por Dios para la santificación de los creyentes. Y es importante porque nosotros debemos de entender que fuera de eso podemos estar poniendo nuestra confianza en cosas externas a eso. Podemos estar creyendo que vamos a crecer en la medida del Señor Jesucristo, dedicándonos a otras actividades. Pero el Señor ha dicho, es la palabra y la influencia del Espíritu Santo, los medios de la santificación. Bueno, en quinto lugar, ahí en ese párrafo número 1, los escritores de la confesión entonces nos presentan la sustancia de la santificación. La sustancia de la santificación. Dice el párrafo 1, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y en este pequeño párrafo, los escritores de la confesión nos muestran que la sustancia de la santificación es doble o se nos presenta en dos partes. En primer lugar, tenemos una parte negativa, que es aquella que aborda el fin del dominio del pecado. Esa parte negativa que tiene que ver con la muerte del pecado. Dice, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Ese pecado original, ese pecado que heredamos de nuestro padre Adán, ese pecado que nos tenía esclavos, ahora por la obra de Cristo en la cruz, a nuestro favor, ha sido quebrantado, ha sido destruido. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. De forma negativa, el pecado y sus cadenas sobre nosotros ha sido destruido, pero de forma positiva se nos habla de que la santificación también involucra un crecimiento en el cultivar la gracia. Dice, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras. La santificación no solo involucra la mortificación del pecado, la santificación también involucra un crecimiento en la gracia. En otras palabras, la santificación involucra muerte y despojarnos de todo aquello que no nos hace como Cristo, todo aquello que se opone a Cristo. Todo aquello que es contrario a Cristo y su palabra es despojado, es desechado, se le da muerte a la carne. Pero no es solo eso, la santificación también involucra que debemos de crecer en la imagen de Cristo.
tenemos que imitar a Cristo, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es un ejercicio doble. Muerte al pecado, despojarnos del pecado, revestirnos de la imagen de Cristo, crecer en la imagen de Cristo. Esa es la sustancia de la santificación. No es solo dejar de hacer una cosa, es dejar de hacer una cosa y hacer otra. No es solamente tener una actitud moralista, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no soy infiel a mi mujer o a mi esposo. No, yo no hago esas cosas, pero yo crezco en santidad. Yo crezco en una imagen como Cristo. Yo amo a mi mujer, respeto a mi esposa, soy un trabajador correcto, soy un buen ciudadano de la sociedad, amo y obedezco a la palabra de Dios, amo y obedezco a Cristo y quiero ser más como Cristo. Esa realidad doble, la santificación envuelve esas dos cosas. Muy bien. Vimos los sujetos de la santificación, el fundamento de la santificación, la naturaleza de la santificación, los medios, la sustancia y por último, los escritores de la confesión en ese párrafo 1 nos hablan de la necesidad de la santificación. La necesidad, o como alguien dijera, la indispensabilidad de la santificación. Dice, para la práctica de toda, la párrafo 1 al final dice, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Allí los escritores de la confesión están haciendo una referencia directa a ese pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 14. Y lo hacen porque quieren mostrarnos que la santidad es algo indispensable para la vida del creyente. No existe un verdadero hijo de Dios que no esté creciendo en santidad o esté buscando crecer en santidad, que esté creciendo en mortificar el pecado, dar muerte a todo lo que no es como Cristo y que está activamente buscando crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Es indispensable. La santidad en el creyente no es una opción. La santidad en el creyente no es opcional. Porque aquel que no experimenta una santificación, un crecimiento en santidad, dice la palabra de Dios, no verá al Señor. Y ese letargo, esa actitud, podríamos decir, descuidada, esa actitud que no ve a la santidad como algo de gran importancia para la vida cristiana, esa actitud que ve dar muerte al pecado y a la carne como algo vital, esa actitud que no ve el crecimiento en santidad, en parecernos más al Señor Jesucristo, en crecer continuamente en esa imagen, esa actitud posiblemente es una señal de que no hay un verdadero nacimiento. De que no ha habido esa obra regeneradora en el interior. Es indispensable. Es necesario que exista esto en la vida del cristiano. No hay tal cosa como un cristiano carnal. No hay tal cosa como un cristiano mundano. No hay tal cosa como vamos a ver más adelante, como un cristiano que no está en esa constante guerra contra la carne. Es indispensable, es necesario. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos de que esa guerra, de que ese progreso en santidad se está dando en nuestras vidas. Debemos buscar
Dice ese pasaje de Hebreos, buscad la paz y la santidad, buscadla, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa guerra, como acabo de decir, es ese primer distintivo del cual los escritores de la confesión nos hablan en el párrafo número 2. Es esa primera característica de la santificación. Esa guerra contra el pecado. Esa guerra contra el pecado remanente. Observen cómo lo dice la confesión allí en el párrafo número 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre. Se efectúa en todo el hombre. Es personal. Es completa, ¿no? Se efectúa en todo el hombre, aunque es, voy a usar el término correcto, es real y personal, como dijimos, real y personal. Esa se da en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Esta santificación, párrafo 2, se efectúa en todo el hombre, es real y personal, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La primera característica de una vida de santidad, de una vida que va en pos de la santidad, es que aquel que vive de esa manera vive en una guerra. En una guerra. ¿Por qué es así? Bueno, en la primera parte de ese párrafo número 2, los escritores de la confesión nos presentan la raíz de esa guerra, la razón de esa guerra. Y nos dicen que la razón de esa guerra es la naturaleza incompleta de la santificación. La naturaleza incompleta. Todavía, dicen ellos, quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes. Quedan remanentes de corrupción en todas partes. Alguien hablaba de esto y lo ilustraba como una ciudad que estaba bajo dominio de un rey corrupto, malvado. Y ahora viene un nuevo rey, derriba a ese rey malvado y se coloca en el trono. El dominio de ese rey ha sido quebrantado, ha sido roto, pero todavía quedan algunas milicias que se sublevan entre los callejones de la ciudad. Y ese progreso en santidad es esa idea de ir eliminando a esos que se sublevan contra este rey. Ya no estamos bajo el dominio del maligno, no somos esclavos a este rey corrupto, tenemos un nuevo rey, su nombre es Cristo Jesús, hemos sido liberados de la cadena del pecado. Pero hay un pecado remanente. Quedan algunos militares del ex rey por ahí haciendo de las suyas. Y eso es la razón de esta guerra. Quedan algunos remanentes de corrupción en todas las partes. La santificación afecta a todo el ser, es real y personal. Pero aunque afecta a todo el ser, la santificación del creyente es incompleta. Aún queda algo de corrupción en tu voluntad, en nuestra voluntad. Aún queda algo de corrupción en nuestros corazones, en nuestros afectos, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia. Aún quedan rasgos de ese pecado. Queda algo de corrupción en nosotros y por eso no podemos obedecer a Dios perfectamente.
Aún queda corrupción y por eso no podemos amarle completamente. Por eso no podemos comprender su palabra plenamente. Pero el verdadero cristiano quiere amar a Dios completamente. El verdadero cristiano quiere obedecer a Dios por completo. El verdadero cristiano quiere amarle por completo. El verdadero cristiano quiere estar unido a Él por completo. Ese es su deseo, pero aún hay pecado remanente que no nos permite lograr esto por completo. Y eso produce en nosotros una guerra. Una guerra. Eso es lo que dice Pablo allí en Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Yo quiero amar a Dios completamente. Yo ahora he sido liberado de las cadenas del pecado y quiero obedecerle. Es mi deseo tener una relación con Él por completo. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no puedo. Y eso produce una tensión, una guerra. Versículo 23 de ese capítulo 7. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí Pablo viene y exclama esas palabras bien conocidas: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una guerra, es una tensión. Cada vez que nos vemos pecando. ¿Cómo es posible que he podido pecar contra mi rey una vez más? Esa es parte de la característica de la santificación. Eso debe estar allí. Te pregunto, hermano, ¿vives tú en esa guerra? ¿Vives tú en esa guerra? ¿Vives tú en esa tensión? ¿Produce el pecado remanente en ti esa tensión, esa inconformidad, esa guerra interior? ¿O ya estás totalmente acostumbrado a ciertos pecados en tu vida? Ya ni los peleas. Ya ni los peleas. Están allí. Es esa milicia en contra del rey que todavía queda en los callejones de la ciudad de tu corazón y ya no le haces resistencia. Eso es una señal de un decaimiento en ese progreso de la santidad. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Todo lo que esté en contra de Cristo debe dársele muerte. Debemos estar en esta guerra. Ellos nos hablan de la raíz de la guerra, pero también nos dice el tipo de guerra que es. Nos dice ahí en el párrafo 2, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas las partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Continua e irreconciliable guerra. Esta guerra es continua. Esta es una guerra a gran escala. Esta es una guerra que incluye todo el ser. Esta es una guerra de la cual nunca habrá paz, nunca habrá tregua, es continua. Y es una guerra irreconciliable. Aquí no hay tratados de paz. Aquí no hay cese al fuego. Aquí no hay acuerdos. El pecado que mora en nosotros no debe recibir de nosotros tregua. Como que no lo vemos. Como que no existe allí. Debe recibir de nosotros guerra, batalla, muerte.
Porque el proceso de santificación produce esta guerra y es continua y es irreconciliable. De nuevo, ¿le has dado tu tregua a algún pecado? ¿Te has conformado? Porque yo soy así. He sido así toda mi vida. Caracterizado por el enojo, y es que yo soy así. Yo me enojo y maltrato a todo el que está frente a mí. Y no le doy muerte a eso. ¿Le has dado tregua a ese pecado? Y como ese, muchos. La santificación envuelve esta guerra y es una continua e irreconciliable, porque nunca vamos a poder ser perfectos en la totalidad. Siempre va a haber milicias caminando por la ciudad. Bueno, los escritores de la Confesión nos hablan de la raíz de la guerra, nos hablan del tipo de guerra y en tercer lugar nos habla de cuáles son las partes combatientes. ¿Quiénes son los que están peleando en esta guerra? Dice allí el párrafo 2, de donde surge una continua y irreconciliable guerra, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esas son las partes combatientes. Esos son los nombres de los ejércitos. El ejército del espíritu es ese ejército que vino y entró en la ciudad cuando ese nuevo rey vino a dominar. Y esas partes combatientes que están ahí en la ciudad, todavía siendo de las suyas, se llama el ejército de la carne. Y ellos son los que están peleando. La carne y el espíritu. El hombre que realmente ha sido salvado vivirá en una guerra feroz contra sus propias tendencias pecaminosas. Vivirá constantemente verificándose, analizándose, estudiándose a sí mismo para entender dónde están aquellas áreas de su corazón que todavía no ha sido sometido al dominio de Cristo. ¿En qué cosas de su vida todavía no está obedeciendo la palabra de Dios? ¿En qué cosas no ha habido un crecimiento, un progreso en la santificación? Hermano, como dije, si tal guerra no existe, esta es una señal de que tal renovación del Espíritu no ha sido hecha. Si no hay guerra contra el pecado, es porque el ejército del Espíritu no ha entrado a la ciudad. No ha entrado a la ciudad. El ejército que domina y controla dentro de los Estados Unidos de Norteamérica es el ejército norteamericano. A la que entre un ejército chino por cualquiera de nuestras costas, ¿qué produce eso? Guerra. Dije China, pero ojalá nunca peleemos con China, con nadie. Pero cualquier ejército extranjero que entre a nuestro territorio producirá inmediatamente guerra. Pues si tú no tienes guerra, es posiblemente que esa transformación del Espíritu, ese ejército, no ha entrado a la ciudad de tu corazón. No ha entrado a la ciudad de tu corazón. Y debemos evaluarnos y mirarnos en qué cosas yo no estoy peleando. Porque la santificación tiene como característica una guerra. Y quiero traer una nota, dos notas, hermanos, que quiero que tengan pendientes sobre esto. Nota número 1, cuídate de aquellos que te presentan la vida cristiana como una de continua paz, gozo ininterrumpido y continua victoria. Cuídate de aquellos que te presentan a la vida cristiana como una de continua paz, gozo ininterrumpido y siempre en victoria. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, siempre en victoria. ¿Cómo estás, hermano?
bien por la gracia de Dios, sostenido por Dios, por nuestro Señor, luchando contra el pecado, en la lucha, en la batalla. Cuídate de aquellos que te presentan a la vida cristiana de esta manera. Nota número 2, cuídate de aquellos que te quieren presentar esta guerra contra la carne como un legalismo. Cuídate de aquellos que te quieren presentar la guerra contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, contra la mundanalidad, contra todo aquello que no coopera para que la imagen de Cristo en nosotros crezca como un legalismo. Pero yo busco vestirme de manera, como dice la palabra, decorosa. Yo quiero ser una mujer y un hombre que despliego el decoro en la manera en cómo me he visto. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Cuídate de eso. Porque muchos de nuestros hermanos que toman en serio esto de la santidad y de crecer en santidad, a veces son injustamente acusados de legalistas. Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 21. Voy a leerlo por razón de tiempo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay guerra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Y esas tres palabras se pueden resumir a veces en la manera en como nosotros, vuelvo, solo un ejemplo, nos vestimos. Es solo un ejemplo, hay muchas otras cosas. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Pero aquellos que quieren vivir de una manera santa y quieren crecer y progresar en este aspecto de su vida son llamados legalistas. Pero aquí dice que las obras de la carne son estas cosas: inmoralidad, impureza, sensualidad, y pasa otras cosas: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. No heredarán el reino de Dios. La santidad involucra una guerra. En tercer y último lugar, el segundo distintivo del cual nos hablan los escritores de la confesión es ese progreso o crecimiento en la gracia. No solo darle muerte al pecado, sino crecer en la gracia. Dice el párrafo 3, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo a una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Lo que vemos aquí, lo primero que vemos aquí es esa provisión divina para ese triunfo del cual nos están hablando los escritores de la confesión, esa victoria. Hay una provisión. Dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador. Los cristianos hemos sido
prometidos a que tendremos una victoria sobre el pecado, una victoria, un triunfo sobre el mal que aún queda en nosotros, porque seremos provistos por Dios con las fuerzas necesarias para hacer eso. Algún día tendremos victoria contra el pecado. Podemos ir creciendo en victoria contra el pecado. Y algún día tendremos, por la obra de Cristo Jesús, una victoria total contra el pecado. Puede, hermanos, que parezca que estamos perdiendo la guerra. Puede que hemos estado perdiendo zonas en esa ciudad, pero Dios ha prometido a sus hijos que suplirá la gracia del Espíritu Santo y que tendremos victoria contra el pecado. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Triunfa contra el pecado, vence al mundo. Gloria a Dios que hemos recibido esta promesa. Recibiremos la provisión del Espíritu para vencer al pecado. En último lugar, lo segundo que se nos presenta en ese tercer párrafo, que no solo hemos de recibir la provisión divina para la victoria, pero la promesa de que progresaremos hacia esa victoria. No solamente recibiremos esto de parte de Dios, sino que tendrá un efecto. Vamos a progresar. Vamos a crecer. Dice, y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo a una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito. Si para nosotros la santidad es algo de suma importancia, independencia de Dios, por su palabra, Él nos va a dar lo necesario y vamos a crecer en santidad. Esta no es una meta ilusoria. Esta no es un sueño. Podemos tener victoria sobre el pecado. Podemos crecer en una vida de santidad. No vamos a ser perfectos, pero podemos crecer y debemos crecer. Debemos buscar crecer por la ayuda de Dios y de su Espíritu. La provisión del Espíritu nos capacitará más y más para obedecer todo lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. El verdadero cristiano obedecerá más a Dios. No de manera perfecta, pero crecerá en obediencia. Amará a Dios, no de manera perfecta, pero crecerá en amor. Tendrá una continua comunión con su Padre, no de manera perfecta, pero crecerá en comunión. El cristiano crecerá en su lucha contra el pecado, en victoria contra el pecado, nunca en este mundo, debajo de este lado de la eternidad, de manera perfecta, pero podemos ir creciendo en nuestra lucha contra el pecado. El Señor nos ha dado su palabra y su Espíritu para poder dar muerte a la carne y vencer al pecado. La palabra clave aquí, hermanos, no es perfección, sino progreso. Progreso. Nunca seremos perfectos, pero sí podemos progresar y crecer en una vida de santidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que sea de suma importancia para nosotros, cosa primordial, continuar en la guerra dependiendo del Señor y que Él en su misericordia nos dé victoria contra el pecado. Vamos a orar.